Corintios, libro de corrección. 57-04-14. Predicado el domingo 14 de abril de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 9 minutos. Buenos días, amigos. Le dije al hermano Neville que estaba un poco ronco esta mañana. Y como viene un avivamiento, no intentaría predicarles esta mañana, porque estoy demasiado ronco. Pero con un grupito de nosotros aquí, quizás tenga una pequeña lección de la escuela dominical y lo deje predicar un rato. Así que les daré una pequeña lección de la Biblia o algo así, y podemos hablar unos 15 o 20 minutos. Y quizás el Señor nos dé algo de eso. Ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno. Y bueno, estamos cansados. Anoche me quedé despierto hasta tarde. Después he recibido muchas llamadas desde que llegué, y me di cuenta de que mi hijo tenía un puñado de cuentas de vidrio, que estaba masticando y comiendo, de vidrio, y tragándose, era vidrio. Así que lo recogimos y le limpiamos la boquita. Estuvimos despiertos con él casi toda la noche, así que estoy un poco cansado esta mañana. Salí inmediatamente a las 12 para Kentucky y asistir a una cita allí. La semana que viene tenemos nuestra reunión, y quiero intentar hablar un par de noches, si puedo. No estoy resfriado. He predicado tanto que me he quedado sin voz. Son 4 meses seguidos. Y después de eso, iré a Canadá y luego volveré a nuestras reuniones habituales y al extranjero. Ahora, mientras estaba sentado hablando con Leo y Gene hace unos momentos, pensaba en un pasaje de las Escrituras que podríamos usar esta mañana. Sí, al principio iba a quedarme sentado un momento, estaba tan cansado. Luego pensé que no se veía bien. Yo sentado atrás en la sala, y la congregación aquí afuera. Quizás el Señor no regrese. Quiero venir aquí donde Él estuvo. Así que, creo ver una de las razones por las que vine esta mañana. El hermano Littlefield está aquí. Quería verme un momento después del servicio. El hermano Littlefield es de Tennessee, donde tuvimos una gran reunión hace poco en el gimnasio de una escuela secundaria. No recuerdo el nombre de la ciudad. ¿Dónde? Hermano Littlefield. Cleveland. Cleveland, Tennessee. Y lo pasamos de maravilla allí. Venía a saludarme, así que le dije que viniera esta mañana. Íbamos a otro lugar esta mañana, y luego a unos amigos a los que quería visitar, no a predicar, sino a visitarlos, porque se lo prometí. Y también estaban aquí el hermano Littlefield, el Dr. Beelan y los demás, así que quería pasar a verlos esta mañana. Esa fue la razón por la que me dejé caer. Ahora bien, en el libro de Corintios, casi en el capítulo 10, los primeros 4 o 5 versículos, meditemos en eso unos momentos para que nuestro hermano tenga tiempo de predicar. Ahora, inclinemos la cabeza primero, solo en su presencia. Bendito Padre Celestial, con corazones agradecidos nos inclinamos humildemente ante ti hoy, para agradecerte por las cosas buenas de la vida, y reconociendo que la vida misma es una gran lucha. Si no la estamos viviendo de una manera, la estamos viviendo de otra. Pero algún día glorioso la batalla terminará, y veremos a Jesús, a quien hemos anhelado ver desde que lo amamos, lo conocemos y nos convertimos en su pariente. Y nos alegra mucho saber que algún día lo veremos. Hoy, al detenernos bajo el viejo roble, como estaba, para consolarnos, como Abraham sentado allí esperando, Dios y 2 ángeles se acercaron y le hablaron. Y solo esperamos que vengas a nosotros esta mañana y hables a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, mientras compartimos en torno a ella. Bendice a nuestro querido pastor, Señor. Oramos para que le des fuerza y valor. Oramos para que bendigas a la pequeña iglesia, a los diáconos y a todos los que están aquí, Señor, y a todos los que vienen aquí, y no solo aquí, sino también en otros lugares, tu iglesia universal. Bendice a nuestros hermanos visitantes que nos acompañan esta mañana en el servicio. Oramos para que estés con ellos y los sostengas. Perdona nuestros pecados y háblanos a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Génesis 18, 1 Y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 18, 2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra. Si no me equivoco, el hermano Coates está aquí esta mañana. Fue a orar por él la otra noche al hospital de veteranos, de cáncer. Y nos alegra verlos aquí esta mañana, hermano y hermana Coates. 8 Ahora, en el libro de Corintios, el capítulo 10, este libro de Corintios es un libro de corrección. Deberíamos tomarlo.
es la única iglesia en todo el Nuevo Testamento con la que aparentemente los líderes tuvieron tantos problemas. Pero los corintios siempre estaban en apuros. Pablo, cuando estuvo entre ellos, uno tenía una lengua, otro un salmo, y el otro tenía un sentimiento y una sensación. Y siempre tenía problemas con estos corintios, manteniéndolos en orden. Si nos fijamos, no podía enseñarles cosas profundas a los corintios. Eran como niños. No podía dirigirse a ellos con los grandes mensajes profundos que les dio a los efesios y a los romanos, ni enseñarles las cosas profundas, porque no eran capaces de asimilarlo. Dependían demasiado de pequeñas sensaciones y cosas pequeñas como esas. Simplemente, bueno, gracias al Señor, lo entendí. Recibí una revelación. Recibí un salmo. Tengo una profecía. Pablo dijo, todas estas cosas fracasarán, todas ellas. Simplemente no se debe confiar demasiado en ellas. Pero lo que intentaba transmitir a la iglesia era ese ancla, donde tenemos un ancla en Cristo. Donde no confiamos en sensaciones. No confiamos en revelaciones. No confiamos en estas cosas. Solo confiamos en Cristo. Es por fe que avanzamos. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene un salmo, una doctrina, una lengua, una revelación y una interpretación. Que todo se haga para edificación. 9. Observamos que Pablo podía enseñar a los efesios allí cómo, antes de la fundación del mundo, fueron predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Ahora bien, los corintios no sabían nada de eso. Simplemente, necesitaban tener un pequeño sentimiento o algo, una pequeña sensación, una esto, aquello y lo otro, y dependían de eso. Él no podía enseñarles las cosas profundas. Así que creo que es grandioso, cuando tienes un pueblo al que puedes enseñar cosas profundas. Y el Espíritu Santo puede envolver estas grandes verdades y anclarlas en el corazón de la gente para que sepan dónde están, con o sin sensación, con profecía o sin profecía, o lo que sea. Sea lo que sea, no. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene un salmo, una doctrina, una lengua, una revelación y una interpretación. Que todo se haga para edificación. Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. Efesios 1, 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 10. Ahora, recuerden, no estoy diciendo que Dios no obra mediante profecías ni cosas por el estilo. Pero no confiamos en eso. Tenemos una esperanza más profunda. Porque él dijo, donde hay profecías, fracasará. Donde hay lenguas, cesará. Y donde hay, y todas estas sensaciones que tenían aquellos corintios, ninguna era evidencia de su salvación. Ninguna era evidencia de su salvación. Ni si podían gritar, ni si podían profetizar, ni si podían sanar enfermos, ni si podían hablar en lenguas, ni si podían interpretarlas, ni si tenían sabiduría ni conocimiento. Ninguna de esas cosas significa que son salvos. Ninguna de ellas. Podrían tenerlas todas, dijo Pablo en 1 Corintios 13, y estar perdidos. No soy nada, pero cuando tienen amor, un ancla. 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Esta mañana, durante aproximadamente una hora antes de que mi esposa despertara, estuve despierto, y el Señor me estaba revelando algo grandioso sobre cómo Dios une a su iglesia con lazos de amor. Y cómo debe ser, no hay otra manera de que un hombre sea salvo sin nacer de nuevo. Si Dios quiere, quiero predicar sobre eso la semana que viene, y se está materializando en mi corazón. Quizás el Señor me dé un mensaje al respecto. 12. Ahora bien, este mensaje de esta mañana, tal como me llegó al corazón, es una advertencia. Pensé que tal vez si transmitiéramos esta advertencia al pueblo, como Pablo advirtió a estos corintios, si pudiéramos transmitirla, sabiendo que nos enfrentamos a un avivamiento y a un tiempo de examen, cuando debemos ser examinados. Pablo dijo.
hermanos, no quiero que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos cruzaron el mar, y fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar, y en el desierto, y en el desierto, y en el mar, y en el desierto. 1 Corintios 10, 1. Además, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. 1 Corintios 10, 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 13. Y un poco más adelante en nuestra lección encontramos que muchos de ellos fueron derrocados, porque podían realizar todos los rituales, todas las órdenes y todo lo que Dios requería, y aún así sus corazones no estaban bien con Dios. Ahora bien, podemos hacer muchas cosas. Podemos tomar la comunión. Podemos bautizarnos. Podemos ir a la iglesia, tener nuestros nombres en el libro, o ser tan respetuosos y reverentes como podamos, y aún así estar perdidos. Esa es una advertencia solemne. Podemos ser igual de, simplemente regocijarnos cuando el Espíritu cayera. Y en una reunión donde se predicaba la palabra y nuestras almas simplemente se regocijaban con la palabra, y aún así estar perdidos. La lluvia cae sobre justos e injustos. La misma lluvia que hace crecer el trigo, hace crecer la cizaña. Es la naturaleza del producto. Es la naturaleza de él la que dice quiénes somos. Por lo tanto, es la naturaleza que está en nosotros la que dice quiénes somos. Podríamos ser tan religiosos que no nos moveríamos los domingos para hacer nada. Quizás ni siquiera nos pusiéramos una prenda los domingos. Quizás ni siquiera nos sintiéramos justificados para comprar comida los domingos. Y podríamos ser tan religiosos y piadosos. Pero aún así, si no hemos nacido de nuevo literalmente del Espíritu de Dios, solo estamos adorando en vano. Así que ahora, es bastante difícil y queremos realmente encontrarla y conocer la verdad, porque, recuerda, no vamos a tener una segunda oportunidad. Es solo esta vez. Así que más vale que estés completamente seguro. Mateo 5, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 14. Ahora, fíjense. Hermanos, no quiero que seáis ignorantes. Ahora bien, estos corintios, ¿qué dije en primer lugar? Estaban basando sus esperanzas eternas en alguna sensación. Pablo dijo allí: cuando vengo entre ustedes, uno tiene esto, otro tiene aquello, y otro, dijo ahora. Todo eso está bien. No tenemos nada en contra. Pero aún así, no es de eso de lo que estamos hablando, no es de eso. 1 Corintios 10, 1. Además, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene un salmo, una doctrina, una lengua, una revelación y una interpretación. Que todo se haga para edificación. Recuerdo cuando me convertí por primera vez y comencé a ver la obra del Espíritu y cómo algunos podían imitar al verdadero y genuino Espíritu Santo de tal manera que, era prácticamente imposible distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Vi a un hombre que conocía Y. Por discernimiento, supe que vivía con la esposa de otro. Y allí estaba, hablando en lenguas, interpretando y dando mensajes, Y. Llevé al otro a un lugar donde pude hablar con él unos momentos, y era un cristiano genuino. Y pensé, ¿cómo puede ese espíritu, el mismo espíritu, donde yo? Fue entonces cuando vi Pentecostés por primera vez en Mishawaka, Indiana. Y les digo, ciertamente, durante las primeras horas que estuve allí, pensé que estaba entre ángeles. Y las siguientes, pensé que estaba entre demonios. Cuando vi a estos dos hombres, uno dando un mensaje, el otro interpretando. Nunca antes había oído hablar en lenguas ni cosas así. Observé a esos espíritus, cómo se movían. Pensé, Dios mío. ¿Por qué ha comenzado el gran milenio? Y luego, cuando tuve la oportunidad, desde afuera, de hablar con uno de ellos y pude ver de qué estaba hecho, había uno tan malvado como podía ser. Y esa noche, lo volví a observar y pensé, ¡ay, sáquenme de aquí! No puedo entender cómo es esto. Y vi que esas cosas estaban en la Biblia. Pero aquí estaba uno haciéndolo sin el Espíritu de Dios, y el otro haciéndolo con el Espíritu de Dios. Entonces me sentí confundido y simplemente dejé todo el asunto. 16 años después de que terminara el diluvio, iba caminando por el camino hacia Greens Mill. El señor Isler, senador estatal, que viene aquí a la iglesia, me encontró en el camino, me abrazó y me dijo, Billy, ¿qué significa Cristo para ti ahora? Mi padre, mi hermano, mi esposa y mi bebé habían fallecido. Le pregunté, ¿qué significa? Le dije,
Señor Isler, significa más que la vida para mí. Dije, algo ha sucedido dentro de mí. Hace unos años, Cristo llegó a mi corazón y se ha vuelto más grande que yo mismo. Es algo que simplemente ha sucedido. No fue por mi religión, es algo que Dios, por su gracia, hizo por mí. Y le dije, aunque me matara, confiaría en él de todos modos. Y si estuviera en el infierno y existiera el amor en el infierno, seguiría amándolo. Eso es todo. Hay algo aquí dentro. Tiene razón, merezco todo castigo que he recibido. Tú haz lo mismo. Pero si ese ancla, ese algo, ese ancla del amor de Dios que se aferra al corazón humano, todo lo demás pasa a un segundo plano. Yo 13:15, aunque él me mataré, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. 17 Sentado en un tronco allá arriba, oraba por otra cosa. Mi Biblia se abrió y leí el libro de Hebreos, capítulo 6. Leía que es imposible que quienes una vez fueron iluminados y hechos partícipes del Espíritu Santo, al caer, se renueven de nuevo para arrepentimiento. Porque la lluvia cae a menudo sobre la tierra para regarla, cultivarla y prepararla. Pero lo que está cerca del rechazo, los espinos y los cardos, debe ser quemado. Y el Espíritu Santo me seguía hablando de eso. ¿Qué era eso? Lo leía de nuevo y entonces tuve una visión. Vi el mundo frente a mí, girando. Estaba todo arado, como si estuviera arado, listo para sembrar. Y allí pasaba un hombre de blanco, sembrando. Y después de dar la vuelta a la tierra, otro hombre de negro vino, sembrando semillas detrás de él. Y cuando las semillas que el hombre bueno sembró brotaron, fue trigo. Y las malas, el hombre negro, las sembró, brotaron y, vestido de negro, brotaron y eran cizaña. Y, una era contraria a la otra. Y vino una gran sequía en la visión. Y el pequeño trigo inclinó la cabeza. Tenía sed de beber. Y la cizaña inclinó la cabeza. Tenía sed de beber. Entonces vino una gran nube, y la lluvia cayó, y el pequeño trigo se levantó y comenzó a gritar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Estaba tan feliz de recibir esa agua. Y la pequeña cizaña se levantó y comenzó a gritar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Por la misma agua. Entonces entendí, ahí está. El Espíritu Santo caerá, pero, por sus frutos se conocerán, dijo el Señor Jesús. No por la reacción del Espíritu, ya sea que sanaran enfermos, hablaran en lenguas, cantaran en el Espíritu o se regocijaran de una u otra manera. Pueden hacer todo eso y aún así estar perdidos. Es tu vida interior, una experiencia de nuevo nacimiento. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7:20, así que, por sus frutos los conoceréis. Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Hebreos 6:5, y habéis gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, Hebreos 6:6, y si recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6:7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa para aquellos por quienes es labrada, recibe bendición de Dios. Hebreos 6:8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, y está próxima a ser maldecida. Su fin es ser quemada. 18 Ahora bien, Pablo intentaba transmitirles esto a los corintios. Además, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, cruzaron el mar y fueron bautizados en Moisés. Todos se fueron al desierto. Jesús dijo, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es lo que tú digas. Podrías predicar el Evangelio y aún así estar perdido. Por supuesto. Esto no son cosas de niños. Es profundo. Y el cristianismo no es algo pequeño, algo fabuloso, como, bueno, iré a la iglesia, y sé que es mi deber ir. Eso no es cristianismo. Hermano, el cristianismo no es algo que Dios ha hecho. Dios te ha elegido en Cristo y te ha presentado como un regalo de amor a Cristo. Y es la elección que Dios llama. Y si tenemos la oportunidad de convertirnos en ese tipo de persona, y la rechazamos por las pequeñas cosas del mundo, Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
1 Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 10, 1. Además, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. 1 Corintios 10, 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 19. Ahora, escuchen mientras continuamos. Y todos comieron el mismo maná espiritual. ¿Lo oyeron? El versículo 3. Y todos comieron el mismo maná espiritual. ¿De qué habla? De los rituales de la iglesia. La gente va a la iglesia y dice que se ha arrepentido y se ha bautizado en Cristo, tomando el nombre del Señor Jesús. Y también lo hicieron en el desierto, dijo Pablo. Eso es lo que hicieron los corintios. Entraron y fueron bautizados en Cristo, lo aceptaron externamente, profesionalmente. Lo aceptaron intelectualmente. Pero, hermano, es mucho más que intelectualmente. Va más allá de eso. Se trata de un nacimiento genuino. No solo una concepción mental o una obra emocional, sino un nacimiento, una experiencia. Algo que penetra profundamente el corazón y transforma lo más profundo de su ser, que te impulsa a hacer cosas que de otra manera no habrías hecho. Te impulsa a amar a quienes no son dignos de amor. Te hace actuar de forma diferente a como jamás imaginaste. Y cuando surgen las situaciones, es tu ancla. No tienes que preguntarte, ¿lo lograré? No, no se trata de si lo lograré. Ya está hecho para mí. Cristo en mí lo ha hecho Él mismo. Y confío solo en su ancla. ¡Qué cosa tan maravillosa! 1 Corintios 10, 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. 20. Fíjense, todos comulgaron. Esa vida que estaba sabemos que fue un proceso natural, porque era como una pequeña escarcha que llovía del cielo, pequeñas obleas con miel. La oblea era como una galleta pequeña, y tenía miel por encima. Y todos participaron de eso. Todos pasaron por el Mar Rojo y fueron bautizados por la nube y el mar hasta llegar a Moisés. Siguiendo sus instrucciones como siervo de Dios, todos fueron bautizados en él. Todos eran seguidores, como lo somos hoy, guiados por el Espíritu Santo, el gran instructor de la Iglesia cristiana. Somos guiados hasta el bautismo en agua. Y él dijo, todos comieron del mismo maná. ¿Qué hizo? Ese maná cayó para Coré y su grupo, igual que para Moisés, Caleb y Josué. Todos estaban mezclados. Todos participantes del bautismo, todos participantes de la membresía, todos participantes de la confesión, y ahora todos participantes de la comunión. ¿Lo entienden? Miren esa solemne advertencia. Y, amigos del tabernáculo, profundicen en eso. Recuerden, es su destino eterno, está ahí mismo. No lo pasen por alto como si fuera un pequeño diluvio. Esto es algo a lo que debemos llegar con respeto. Es algo que nos afecta, ya sea que vivamos en la otra vida o no. 1 Corintios 10, 1. Además, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. 1 Corintios 10, 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10, 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. 21. Todos fueron bautizados en Moisés, a través del Mar Rojo, todos siguieron al mismo ser espiritual, la nube y la columna de fuego. Todos fueron guiados por el mismo ángel. Todos salieron por el mismo pastor. Todos fueron bautizados en el mar. Todos comieron de ese maná espiritual, y ese maná era Cristo. Cristo descendió, el maná descendía cada noche del cielo y pereció aquí para sostener al pueblo en su camino. Y Cristo descendió del cielo y dio su vida, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo descendió y se convirtió en nuestro maná. Comen de las mismas bendiciones espirituales. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede descender directamente entre la gente, y tanto cristianos como tibios, creyentes a medias y creyentes en el límite, todos comerán de lo mismo. Pero eso aún no significa todo. Oh, quisiera tener palabras para poder resumir esto y grabarlo en el corazón de cada persona aquí. ¿Y ven qué profundo es esto? No es algo con lo que se pueda jugar. No se trata solo de ir a la iglesia. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 1 Corintios 10, 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 22. Ahora, escuchen. Todos comieron el mismo maná espiritual. Piénsenlo. Maná espiritual. Oh, dicen, sé que soy salvo. Aleluya.
Grité en el espíritu. Lo siento. Eso no tiene nada que ver. ¿Ven cómo basamos nuestro destino eterno en una sensación? ¿Pueden ver, en estos días que vivimos, cómo la gente basa su destino en una pequeña sensación? Oh, digan. Sé que lo conseguí, porque sentí el poder fluir a través de mí. Lo hice. Puede que todo eso sea exactamente cierto, y aún así estén perdidos. 1 Corintios 10, 3 y todos comieron el mismo alimento espiritual. 23 Oh, si tan solo tuviéramos un momento. Vayamos a 1 Corintios 13 un momento y escuchemos lo que Pablo dice al respecto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, que es amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y conociese todo el conocimiento. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase montañas, y no tengo caridad, nada soy. Escuchen a ese severo y anciano apóstol inculcarle su fe a esta iglesia sensacionalista que basa sus esperanzas en la sensacionalidad. Ahora bien, esto es la escuela dominical. Este es un lugar de corrección. Este es un lugar de enseñanza. Y hay del hombre que se suba al púlpito y desvíe. Hermano, es hora de que comparemos las escrituras con las escrituras. Así es. 1 Corintios 13, 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 24 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Mira, todas tus buenas obras, todas tus cosas espirituales, todos tus dones, todas tus sensaciones, todo el gozo, toda la paz, para empezar, no tienen nada que ver con esto. Piensa en eso un momento. Y piensa en las iglesias de hoy. Nuestras grandes iglesias. Presbiterianas, metodistas, bautistas y denominacionales. Creen que porque dicen creo, entran, inscriben su nombre, eso lo decide todo. ¡Qué equivocados están! Nuestros pentecostales piensan, bueno, porque tuvieron una pequeña sensación, se sintieron bien, hablaron en lenguas, se mancharon las manos con un poco de sangre, un poco de aceite en la cara o algo así, lo conseguimos. A 10 millones de millas de distancia. ¿Lo entiendes? ¿Ves cómo el diablo, el dios de este mundo, ha cegado los ojos de esos? Y siguen viviendo así. Escuchen. Si repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres, y si entregara mi cuerpo en las llamas, y no tengo amor, nada soy. Miren todos esos dones, todas esas cosas buenas. Alimento a los pobres, tengo un buen corazón. Hago esto, hago aquello. Voy a la iglesia. Hablo en lenguas. Profetizo. Sano a los enfermos. Predico el evangelio. Hago estas cosas. Pablo dijo, aún así, nada soy. Todas esas cosas pueden ser imitadas carnalmente. Ahora bien, ¿qué dice? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no se porta indebidamente, piensen, no se irrita fácilmente, no guarda rencor. Caridad. Amor. ¿Qué es el amor? Es Dios. ¿Cómo llega Dios a ti? Por nacimiento, 1 Corintios 13, 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13, 4 El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, 1 Corintios 13, 5 No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. 25 Ahora bien, todos fueron bautizados en Moisés. Todos comieron de la comunión. Todos recibieron el mismo maná espiritual que viene de Dios. Todos comieron lo mismo. Y hoy nos reunimos, escuchamos la palabra y nos regocijamos, tomamos el maná, lo comemos y decimos, ¡aleluya! ¡Qué bien! Aprecio eso. Sí, fui bautizado en la iglesia. Lo tomo y hago mi profesión. Puse mi nombre en el libro. Soy miembro fundador. Todo eso es completamente en vano si Dios no ha hecho algo. Si lo es, esas son las cosas que hiciste, esas son las cosas que tu fe produjo. Pero a menos que Dios haya hecho algo en ti para un nuevo nacimiento, 1 Corintios 10, 2 Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10, 3 Y todos comieron el mismo alimento espiritual. 26 Un momento.
Ahora, el versículo 4. Y todos bebieron de la misma roca espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Todos bebieron de la fuente. Se regocijaron. ¿Pero qué significa eso? Tanto el trigo como la cizaña se regocijaron al recibir esa agua espiritual. Vamos a la iglesia. Aplaudimos con los demás. Gritamos con los demás. Saltamos con los demás. Alabamos a Dios con los demás. Profetizamos con los demás. Hablamos en lenguas como los demás. Oramos por los enfermos como los demás. Pero él dijo, ahora, escuchen mientras avanzamos un poco más. 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 27. Ahora, quiero detenerme un momento en esa roca era Cristo. La roca era Cristo. Estaba allí, tanto en forma literal como en forma espiritual hoy. El maná, el alimento, que es la palabra que vino de Dios desde el cielo. Cristo es la palabra de Dios y comemos la palabra. Nos sentamos como ellos, escuchando un mensaje esta mañana. Nuestras almas se aferran a esa palabra. Vivimos por la palabra. Él dijo, todos comen ese mismo maná espiritual. Y todos bebieron, todos beben de esa misma roca espiritual. Y esa roca era Cristo. Piénsenlo. Ahora bien, ¿cómo va a terminar esto? Les advierte a los corintios. Tengan cuidado con lo que hacen. Porque yo vengo entre ustedes. Uno tiene un salmo, uno tiene una lengua, uno tiene esto y otro tiene aquello. Uno tiene una profecía, uno tiene una revelación, uno hace esto y otro hace aquello. Tengan cuidado, no basen su fe en eso. Esas cosas están bien. Tienen su lugar en la iglesia, pero nunca bases tu salvación en eso. Si tu vida no concuerda con la palabra de Dios, entonces es hora de reconciliarte con Dios. 1 Corintios 10, 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 28. Fíjense. Ahora bien, esta roca era la roca que estaba en el desierto. Y quiero que se fijen. Cuando Dios llamó a Moisés y lo envió a Egipto para liberar a los hijos de Israel del yugo del faraón, le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Y él respondió, es un palo. Tomó el palo, lo arrojó al suelo y se convirtió en serpiente. Moisés huyó. Luego lo recogió y se convirtió en un palo en su mano. Y esa vara, al llegar a Egipto, la extendió sobre Egipto y subieron moscas. La extendió y cayeron plagas. Fue el juicio de Dios. El juicio de Dios estuvo en extender la vara. Y fíjense, antes de que esa vara pudiera ser realmente manejada, Moisés se llevó la mano al pecho. Se convirtió en lepra, como todo hombre al principio. Pecador por naturaleza. No hay vuelta atrás. Naces en pecado, te formas en la iniquidad, vienes al mundo diciendo mentiras. Quizás te hayan consagrado en el altar de la iglesia de tu madre. Quizás te hayan rociado, quizás hayas sido esto o aquello, pero ya eres pecador. Y hay otra cosa, Dios dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Sobre su corazón, volvió a meter la mano por orden de Dios, donde primero dimos a luz. Su mano, leprosa. Dios te dio a luz, primero pecador. No por elección, sino por naturaleza. Luego regresas, y cuando salió, la mano estaba limpia y perfecta, mostrando que esta mano, antes de poder ondear la vara del juicio, tenía que estar limpia para poder ondear. Y cualquier ministro, cualquier maestro, Éxodo 4, 2, y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Éxodo 4, 3, y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de ella. Éxodo 4, 4. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se convirtió en una vara en su mano. Éxodo 4, 5. Para que crean que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 4, 6. El Señor le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y al sacarla, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, 3. Se extraviaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde que nacieron, hablando mentira. 29. Esta mañana escuché algo que me heló la sangre. Cuando encendí la radio, justo antes de venir,
sin menosprecio si hay alguien aquí relacionado con la persona. No pretendo ofenderte. Pero ya es hora, y que Dios me ayude a ser siempre lo suficientemente cristiano para que lo que es negro, negro y blanco, sea blanco, para ser honesto. Escuché a alguien cantar y dije, tengo mi testamento. Encendí la radio, leí una escritura y prediqué del primer salmo. Bienaventurado el hombre que no se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que anda en el camino de los pecadores. ¿Saben quién era? Ese rockero, Jimmy Osborne, de la radio predicando el evangelio. Ay, hermano, si alguna vez hubo una desgracia, una persona así no tiene por qué adentrarse en la palabra del Dios vivo. Y si tomas a este tipo en el baile del granero del Valle de Renfro, despierto toda la noche en una fiesta de siempre, aplaudiendo y en una fiesta de siempre. Y a la mañana siguiente, cambia su voz y habla como un cristiano. Es vulgar y obsceno a los ojos de Dios. La mano que blande esta vara de juicio debe ser purificada por el poder y la resurrección de Cristo. No tiene por qué manipular la palabra de Dios. Salmo 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 30 Incluso muchos predicadores intentan justificar a este Elvis Presley, que no es más que un Judas Iscariote moderno. Judas Iscariote recibió 30 monedas de plata. Elvis Presley recibió $1 millón y una flota de Cadillacs, pero se vendió. Era un creyente pentecostal y vendió su primogenitura para convertirse en un rockero, y está inspirado por el diablo. Y no me ando con rodeos. No, señor. Y un Judas Iscariote moderno. Y luego incluso los ministros intentan exagerar algo así. Y Elvis Presley dice, sí, confío en Dios para todo mi éxito. ¿Cómo podría un Dios vivo y santo dar éxito a la vulgaridad? Y una cosa demonizada por el diablo, que ha sido sin duda uno de los mayores obstáculos que esta nación ha visto, es un tipo como Elvis Presley, que ha enviado millones de almas al infierno con su viejo y sucio rockero. Ciertamente, no tengo ninguna disculpa. Si me creen profeta de Dios, recuerden que hay un diablo encarnado, sin duda. Mateo 26:15 Y les dijo, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y pactaron con él 30 piezas de plata. 31 Y Jimmy Osborne y los demás no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y tampoco ningún hombre que tome el nombre de Dios en vano, que se divierta y baile con rock and roll antiguo y cosas así, se acerca a un púlpito e intenta llevar la palabra de Dios. Eso es lo que pasa con muchas de estas iglesias hoy en día. Se ven algunos de estos viejos bailarines de boogie woogies de estos lugares. Una viejecita que está de fiesta y haciendo todo este rock and roll una noche, llega al altar, y a la noche siguiente la tienes cantando un especial. Algunos de ustedes sacan a esos viejos guitarristas de esos lugares de allá, en el club nocturno, y lo ponen en el púlpito predicando en 2 semanas. Hermano, te digo, tú nunca lo harías aquí, de ninguna manera. Tiene que estudiar para demostrar que es un hombre de Dios y descubrirlo. No creemos en esto de saltar de la noche a la mañana. Eso es lo que ha llevado a la iglesia a la condición actual. Necesitamos la verdad. Esta palabra es verdad. Así es. La mano que blande esta vara de juicio debe ser una mano limpia. Absolutamente. La mano de juicio de Moisés fue limpiada. Y luego se le colocó la vara, y ésta descendió y trajo juicios sobre Israel. 32 Y luego, en el desierto, ese hermoso ejemplo. Y debo concluir. Ese hermoso ejemplo, cuando había una roca, y esa roca era Cristo. Y el pueblo que perecía moría por falta de agua, y se la merecía. Merecían morir porque habían murmurado. Se habían quejado. Al principio no eran creyentes. Solo eran creyentes intelectuales. Lo sobrenatural se había realizado y una multitud heterogénea había salido. No se habían convertido de corazón. Solo había 3 en el grupo que conocemos: Moisés, Aarón y Caleb. Miriam. Y Miriam también mostró su traición cuando se rió porque Moisés se casó con una joven negra. Y dijo, ¿no había otras jóvenes con quienes casarse? Y demás ella lo había hecho. Y a Dios no le agradó eso y la hirió con lepra. Y su propio hermano gritó, ¿dejarías que tu hermana muriera así? Y Dios le dijo a Moisés que se presentara ante él, y él fue e intercedió por Miriam. Ella no vivió mucho tiempo después de eso. Números 12:1 Entonces María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope con que se había casado, porque él había tomado mujer etíope. Números 12:10 Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve.
Y Aarón miró a María, y he aquí que estaba leprosa. Números 12:12 No sea como un muerto, cuya carne está medio consumida cuando sale del vientre de su madre. Números 12:13 Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Oh Dios, te ruego que la sanes ahora. 33 No, hermano, lo que Dios hace es perfecto. No tenemos por qué dejar que nuestra mente le ponga algo. Simplemente déjalo como está. Dios lo hizo, Dios lo dijo, eso lo decide. Simplemente tómalo, o no, si pudiera explicarlo, sería igual a Dios. No puedo explicarlo, solo lo creo. Eso es todo. Eso es todo lo que se me pide. No se me pide a nadie que lo explique, porque está más allá de nuestro intelecto. Está más allá de nuestra inteligencia. Es Dios quien lo hace, así que no se puede explicar. Simplemente lo acepto por fe y digo que es mi propiedad privada, y lo creo. No puedo explicarlo. 34 Como esta roca que yacía allí, Dios tenía una roca llena de agua. Era solo una roca pequeña, quizás no más grande que ese escritorio, pero cuando Moisés la golpeó, brotó suficiente agua para 2 millones de personas. Y no solo eso, sino tantas vacas, ovejas y demás animales como llevaban consigo. Ay, cuando veo a algunos de esos artistas que pintan imágenes de una pequeña gota cayendo de una roca y un niño parado allí con un pequeño cubo en la mano. Ah, nunca sucedió así. Salió a borbotones abundantes. Riegó a más de 2 millones de personas, además de sus camellos y todos sus animales. Esa roca era Cristo Jesús, un hermoso paralelo a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Números 20:11 Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y también sus bestias. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 35 Y observen lo que sucedió. La única manera de sacar esa agua de esa roca era que la vara del juicio golpeara la roca. Moisés golpeó la roca, y el juicio de Dios la golpeó. Y cuando lo hizo, brotó su agua. El pueblo estaba absolutamente, Dios fue justo al dejarlos morir, porque no le habían creído. Eran deshonrosos, eran réprobos. No merecían vivir. Incluso Moisés los llamó rebeldes, rebeldes contra Dios. Y merecían morir. Y todos merecemos la muerte porque somos rebeldes contra Dios. Correcto. Observen, todos merecemos morir, pero Dios es tan misericordioso, nunca debería haber pensado en nosotros, pero es tan misericordioso que tomó los pecados de cada uno de nosotros y golpeó a su propio Hijo amado, Cristo, para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Números 20:10 Entonces Moisés y Aarón reunieron la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Gálatas 1:4 El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, 1 Juan 2:2 Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo podríamos beber de esa roca y luego no tener un corazón recto? Pero, hermano, hay millones de ellos haciéndolo esta mañana. Es totalmente cierto. Confían porque son bautistas, metodistas o pentecostales. Confían porque tuvieron una pequeña sensación extraña, porque hablaron en lenguas, porque gritaron, porque bailaron, porque tuvieron un servicio de sanidad y Dios sanó a los enfermos, o algo en lo que confían, porque tuvieron una revelación de que era verdad, porque hicieron esto. Esas cosas están bien, no hay nada que decir en contra, pero eso no tiene nada que ver con tu salvación. Nada. Podrías derramar aceite de tu mano hasta que se derramara por litros, o sangre de tus rostros, y aún así no significaría nada. Así es. Pablo dijo, podría hablar en lenguas como los hombres y los ángeles, y aún así estar perdido. Aunque tuviera sabiduría y conocimiento, y pudiera explicar esa Biblia, solo para que se viera, simplemente para que encajara, eso no tiene nada que ver. 1 Corintios 13:1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Hermano, todos bebieron de la misma roca, esa roca era Cristo. Los juicios fueron sobre Cristo, para que tuvieras el privilegio de venir a beber. Es la bondad de Dios para contigo que vengas a beber. Es la bondad de Dios para contigo que comas de la palabra.
Es la bondad de Dios para contigo que te permitió ser bautizado. Es la bondad de Dios para contigo que te hizo ciudadano, te dio salud, te sentó en la iglesia esta mañana. Es la bondad de Dios. Esa es toda la bondad de Dios. Pero ¿qué hay de tu bondad de vuelta a Dios? ¿Estás dispuesto a someterlo todo, cada pensamiento, cada acción, todo a Él? Eso es lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué harás tú por Él? 1 Corintios 10, 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 38 Fíjense, leamos un par de versículos más, luego terminaré para que el pastor pueda continuar con su palabra. Ahora, vean. Y esta misma roca era Cristo. Ahora, el versículo 5. Pero de muchos de ellos Dios no se agradó. Vean, Él les permitió ser bautizados. Les permitió comer la palabra y creerla. Les permitió recibir bendiciones espirituales. Les permitió beber de la roca espiritual. Todo eso Dios lo hizo por su gracia, pero aún así, Dios no se agradó de ellos. Miren. Porque fueron derribados en el desierto. Después de todas estas experiencias, después de todos los grandes servicios de sanidad que hemos visto, después de todos los grandes milagros que hemos visto, después de todas las grandes emociones que hemos tenido, gritando y alabando a Dios, bebiendo de esa roca, todos los buenos sermones que hemos disfrutado, y aún así ser derribados. Por todas partes. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Ni siquiera los conocía. Revisen. Se avecina un avivamiento. Sé que esto es difícil. Pero, hermano, cualquier padre que no corrige a sus hijos no es un buen padre. Así es. Derrocado. Mateo 7, 23 Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lucas 13, 27 Pero él les dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. 1 Corintios 10, 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10, 5 Pero de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. 39 Ahora bien, estas cosas fueron ejemplos para nosotros, dijo Pablo. ¿Lo creen? Fue un ejemplo. De acuerdo. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos también codiciaron. ¿Se imaginan a un hombre de pie, jockey, pinchadiscos, tocando rock and roll antiguo y sucio? Y algo sucedió y se conmocionó. Y todas esas canciones sucias que Elvis Presley y estos tipos tocan, y luego regresan y fingen predicar el evangelio. Piénsenlo. ¿Se imaginan a un hombre y una mujer sentados afuera, y a la mujer tumbada en el patio trasero, pequeña, con aspecto descuidado, medio desnuda, lanzándose ante los hombres, y luego regresando, bebiendo de la roca espiritual, gritando y dando vueltas? Hay una gran doctrina entre los pentecostales. La liberación de las mujeres. Llevan aretes largos y grandes, y se visten de todo tipo. Y hace unos días, un joven se sentó frente a mi casa en una camioneta, llorando porque su esposa, pentecostal, habla en lenguas y profetiza. Claro. Y dice que toda la iglesia usa pantalones cortos. Y ella sale a la calle a las 8 y 9 de la noche a recoger colillas de cigarrillos que otros tiran y a fumar. Y sigue gritando, alabando al Señor y profetizando. 1 Corintios 10, 6 Y estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. El otro día estuve en una iglesia, donde un gran hombre de Dios, al que respeto mucho, estaba exponiendo esto. Después de que uno de los líderes sale con toda esta sangre manando de sus manos y demás. Y me he quedado ronco, de este a oeste, tratando de condenar eso con base en la Biblia, cuando no es de Dios. Cualquier sangre que provenga de Cristo sería sangre corpórea. Entonces su cuerpo corpóreo está aquí. Entonces la segunda venida habrá terminado. Jesús dijo, no lo crean cuando digan, miren, está en el desierto. No lo crean cuando digan, está aquí. No lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios. Tanto que engañarían incluso a los elegidos. Mateo 24, 23 Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Mateo 24, 24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Mateo 24, 25 He aquí, os lo he dicho antes.
Mateo 24, 26. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Marcos 13, 21. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo. O, mirad, allí está, no le creáis. Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 41. Y lo he gritado de este a oeste. Y finalmente en la costa oeste, cuando el viejo doctor Canadá, un gran amigo mío, se puso de pie, y otro hombre, gerente de cierto hombre que inició esto, uno de estos movimientos, de aceite y sangre santa, o la sangre se mostrará hoy. Y llenaron el lugar, y él mostró cómo tenía 2 agujas clavadas debajo de su cinturón. Cualquiera sabe que puedes puntear este dedo y no sangrará a menos que lo ordeñes o lo aprietes. Si le haces un agujero, no sangrará porque las venas están muy lejos de allí. Y cuando lo hizo, mostró cómo lo hizo, tenía aceite aquí atrás. Impuso las manos. Luego subió y dijo, ¿ven mis manos? Perfectamente normales. Luego dijo, Gloria a Dios. Aleluya. Y ordeñó sus manos así, mostrando que había sangre exprimida de sus dedos. Mientras todos gritaban, se limpió la cabeza y vio una cruz. El mismo hombre que estaba con el que lo hizo, allí estaba expuesta ante el público y griega. Se metió la mano en los bolsillos para mostrar todo. Uno puso un corazón en la pared y dijo, esta pared respira la sangre de Jesús. Ese es el corazón de Jesús. Un tejano corpulento entró, sin miedo. Dijo que si alguien lo tocaba, moriría. Tenían cuerdas por todas partes, tengo fotos de todo, de donde esta pared sangraría, respirando sangre de un corazón. Y este hombre entró y se coló en la iglesia, él y su esposa, y lavó la pintura de la pared, y se sentó afuera a esperar a que entraran. El pastor dijo, bueno, ya saben, Jesús estuvo aquí y lo quitó. Él dijo, Jesús no tuvo nada que ver. Lo hice yo mismo. Así es. ¿Qué está pasando? Es porque la gente es inestable en la palabra del Dios vivo. ¿Acaso la Biblia no dice que irían del este, del oeste, del norte y del sur? Que habría hambre, no solo de pan y agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Qué tiempos tan difíciles estamos viviendo? Y vemos que ahora todas estas grandes iglesias denominacionales se están uniendo. Y ha llegado a un punto en que hay que pertenecer a esta liga de iglesias antes de poder tener una radio. Has dejado la radio, muchacho, no te preocupes por eso, y el resto también, y todos los programas de televisión. Tendrás que pertenecer a la liga de iglesias antes de poder hacerlo. Y cuando haces eso, no estás formando nada en el mundo más que la marca de la bestia de la Biblia. Ahí lo tienes. ¿Ves cómo todo está unido? Amós 8, 11. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 43. Oh, gracias a Dios, verdaderamente hay un Dios vivo. Verdaderamente hay un Señor verdadero. Verdaderamente hay una palabra verdadera. Verdaderamente hay una sanidad verdadera. Verdaderamente hay de todas estas cosas. Pero, hermano, nunca bases tu fe en una pequeña sensación, en una orden religiosa, en comulgar, en comer de la roca espiritual. Dices, lo sé, hermano, probé de Dios. Puede que sea totalmente cierto. ¿Pero en qué lugar ha caído? Eso es lo siguiente. ¿En qué lugar ha caído? Justo e injusto. 44. Ahora, escuchen. Estos fueron ejemplos, con la intención de que no codiciemos cosas malas como ellos también codiciaron. ¿Cuál fue su lección? Ahora, escuchen, quiero profundizar un poco más, si me disculpan. Ni seáis idólatras. Oh, dicen, gracias a Dios no soy idólatra. Esperen un momento. Analicémoslo con la palabra. Dicen, yo no adoraría a un ídolo. Eso no significa del todo que adores a un ídolo. Simplemente tienes que estar ocioso, sin hacer nada. Ve a la iglesia. Está bien. Regresa a casa. No hagas nada al respecto. Hermano, un verdadero hombre o mujer nacido de nuevo no puede quedarse quieto. Hay algo dentro de ellos. Tienen que testificar. Tienen que hacer algo. Están obligados a hacer algo. No pueden callarse. 1 Corintios 10, 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. 45. Escuchen. Ni seáis idólatras, como lo eran, algunos de ellos, como está escrito.
Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿De qué habla Pablo? Ejemplos. Fueron bautizados en la iglesia. Tuvieron un bautismo absolutamente correcto. 1 3 veces hacia adelante, 3 veces hacia atrás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo Jesús, o lo que fuera. Tuvieron un bautismo correcto. Fueron bautizados correctamente. Nos quejamos, nos enojamos y discutimos por nimiedades como esa. ¿De qué sirve? Estás pasando por alto el principio fundamental. Nuestras iglesias se han dividido por el bautismo. Ciertamente. Luego dices, oh, aleluya, no tienen la bendición espiritual que tenemos nosotros. Son simplemente anticuados, fríos y formales. Gloria a Dios, como el verdadero maná de Dios. Sé que es verdad. Esa es exactamente la verdad. Pero, ¿qué importa eso? Dices, hermano, el Espíritu Santo realmente cae en nuestra iglesia. Eso está bien, pero ¿qué te importa si no eres el vaso adecuado en el que ha caído? Recuerda. Oh, dices, soy sincero. Ellos también lo eran. Dejaron sus hogares y salieron, incluso arriesgaron la vida para seguirlo. Hicieron mucho más de lo que nosotros tenemos que hacer. Eso no tuvo nada que ver. Piensa, la Biblia dice, en vano me adoran. En vano me adoran, una adoración absolutamente verdadera en vano. ¿Dónde empezó? Proviene del jardín del Edén. Caín adoró a Dios igual que Abel, pero en vano lo adoró. Sí, Señor. Mateo 15, 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Marcos 7, 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. 46 Hay camino que al hombre le parece derecho. Dices, bueno, ¿por qué? Me he arrepentido. ¿Por qué no estoy bien? Me he arrepentido. Creo que soy tan bueno como cualquiera. Voy a la iglesia. Me bauticé. Recibo las bendiciones de Dios. Me encantan los buenos sermones. Amo la palabra de Dios. Me gusta leerla y también recibo bendiciones espirituales. Y aleluya. Puedo profetizar. Puedo hablar en lenguas. He hecho todas estas cosas. ¿Quieres decir que es en vano? No digo que sea en vano. Pero es posible que lo sea. Así es. Depende de lo que seas en tu interior. Así es lo que eres lo que está recibiendo esto. Si no has nacido de nuevo, si no hay algo dentro de ti, entonces es en vano. Todas las bendiciones que tengo no tienen nada que hacer. Proverbios 14, 12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16, 25 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 47 Ahora, solo una cosa más. Ni fornicemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23.000. Fornicar, eso es fornicación espiritual. Si tuviéramos tiempo, se acabó la escuela dominical. Fornicación espiritual. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos también lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Murmurar, codiciar, mezclar el mundo con tu religión, salir. Dios ama la pureza, la verdadera pureza. 1 Corintios 10, 8 Ni fornicemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. 1 Corintios 10, 9 Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. 1 Corintios 10, 10 Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Esta mañana hablaba. Pensé, para terminar, pensé, ¿qué hay más dulce en la vida de un hombre? ¿Qué hay más dulce que llegar a casa cansado y agotado, con su pequeño cubo en la mano después de trabajar todo el día, o arar o lo que sea, y encontrar a una esposa encantadora que lo recibe en la puerta, se sienta en su regazo un minuto, le roza la frente, lo besa en la mejilla, lo abraza y le dice, cariño, sé que estás cansado. ¿Has trabajado muy duro? Dale consuelo. Que sepa que ese brazo que lo rodea es completamente suyo. Es suyo. Nunca está cerca de ningún otro hombre ni de ningún otro deseo. El beso en su mejilla proviene de un corazón puro y santo que lo ama solo a él. ¿Cómo te hace? Lo sé. Te hace sacar pecho y decir, bueno, después de todo no estoy tan cansado. Eso es. Te hace sentir algo. Quiero decirte algo. Pero ¿qué pasa si ese beso es en su mejilla y no tiene confianza? Podría haber sido en la mejilla de otro hombre. ¿Y si esos brazos que lo rodean han abrazado a todos y aún desean hacer lo mismo?
No significará mucho. No hay mucho más. ¿Por qué? 49 Ahora bien, en el principio eran uno. Dios, cuando creó al hombre, lo hizo una persona dual, varón y mujer. Lo separó en carne y lo puso aquí en la tierra en carne, y la parte femenina aún estaba en espíritu. Miren, amigos. Dios fue tan cuidadoso. Oh, ¿cómo esto? No dejen que los abandone. Dios nunca tomó un puñado de polvo e hizo a Eva. Ella había sido una creación diferente. Y no es una creación, es un subproducto. Y Dios va al corazón de Adán, esta costilla que sale justo debajo de su corazón, y toma una costilla y hace una esposa. Y la misma parte del espíritu de Adán estaba en la mujer, y los dos son uno. Alma, cuerpo, espíritu. Son uno. Son una unidad perfecta, una mujer real y un esposo real, una esposa real. Son uno, juntos. ¿De qué es un tipo? De Cristo. De su seno, no un subproducto, no es una eclosión metodista, ni bautista, ni pentecostal. No, señor. Pero de su propio corazón, tomó una novia tan pura y leal como puede serlo. Es tan leal como un lirio. Recordemos a Salomón diciendo, ven, amada mía, caminemos entre los granados. Saciémonos de amor. Y cuando el verdadero creyente abre sus brazos con un corazón puro y se acerca a Cristo, ese afecto de quien ama a Cristo entra en su seno, es su esposa, tal como el esposo lo hace con una verdadera esposa. Génesis 1, 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cantares 7, 12 Madrugaremos a las viñas, veamos si florece la vid, si están los frutos en cierne, y brotan los granados. Allí te daré mis amores. ¿Qué clase de persona deberíamos ser? ¿Nos estamos prostituyendo con Cristo? Dependemos de algo insignificante y corremos tras el mundo, las cosas del mundo, con mentalidad mundana, sin ese verdadero amor y devoción que deberíamos tener. ¿Te imaginas a tu esposa, hermano, viniendo y sentándose en tu regazo, con sus pequeños volantes, sus enaguas y encajes, su cabello recogido y todo eso, abrazándote y diciendo, oh, John, te amo. Te amo. Y sabes en ese momento que algo anda mal. No tienes confianza en ella. No importa lo bonita que se vea y lo bien arreglada que esté, tú, si no tienes esa confianza total en ella, algo anda mal. No satisface el anhelo que un hombre tendría por su esposa. Y ahora, imagínate jugando con el mundo y lidiando con él, y arrodíllate y di, oh, Señor Jesús, te amo. Es un beso ardiente, como el de Judas, un hipócrita. Así es. 51 Piensa en esto. Se avecina un avivamiento. Quizás tengas puesto el anillo de bodas. Es cierto. Pero no eres una esposa. Quizás seas una mujer, quizás seas la dueña de la casa, pero no eres una esposa si actúas así. Y no eres una verdadera cristiana. No eres un producto genuino de Cristo si no lo amas y todo lo que llevas dentro. No me importa si te ves bonita o no, ámalo y exprésate. Ahí es cuando ustedes dos se convierten en uno. Ahí es cuando Cristo está en su iglesia. No por denominación, ni por bautismo, ni por sensaciones, ni por nada, sino por un amor verdadero. Fuiste comprada del seno de Dios cuando Él fue herido allí, y Él te compró. Y tu amor, tu sinceridad y tu lealtad prueban lo que eres. ¿Ves lo que quiero decir? Ya sea que estés todo arrugado o que, no me importa si mi esposa nunca se peina, si no usa un vestido bonito o nunca, sería mi novia. La admiro por su lealtad, su virtud. Lo que ella es, eso es lo que es. Y por ser cristianos, hombres y mujeres, eso es lo que somos ante los ojos de Dios. No es porque podamos ir a la mejor iglesia, vestirnos mejor, estar en este barrio, hacer esto, andar en bicicleta, hacer esto o aquello. Eso no tiene nada que ver. Es la virtud de nuestra lealtad y nuestro amor a Cristo, y ese es el nacimiento. Eso es lo que viene. Y aunque hable lenguas humanas y angélicas, nada soy. Aunque dé de comer a los pobres, aunque reparta mis bienes, aunque haga esto y aquello, nada soy. ¿Qué le importa a Cristo todo lo que puedas hacer, y todo lo que puedas hacer así, si no existe ese amor y lealtad genuinos? Piénsalo, ¿verdad? 1 Corintios 13, 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13, 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
53 Esta es la escuela dominical y recuerda que es una lección para ti. Permanece en tu corazón. Deja que Cristo tenga el primer lugar como la verdadera mujer lo haría con su esposo. Ningún otro brazo podría tocarla en ninguna parte. Ningún otro beso, no importa cuán encantador parezca, la haría voltear la cabeza. Ella tiene un solo amor, y es para su esposo. Así es. No importa cuán guapo sea el hombre, y cuán pulido y engominado pueda verse su cabello, y cuán correcto pueda comportarse, no, señor, nada. Ella ama a ese esposo, y es solo a él a quien ama. Ella renuncia a todas sus virtudes, y a todos sus besos. Todos sus amores y todo es para su esposo y solo para él. ¿Ves lo que quiero decir? Y renuncias a todo del mundo, no importa cuán bueno se vea, cuán bonito se vea, y cuán fascinante se vea. 54 Tu virtud es lo que te valora. Dices, aleluya. Sé que lo conseguí porque hice esto. Aleluya. Y suficiente temple para luchar contra una sierra circular. Déjame decirte, hermano, se necesita una virtud que Cristo respete. Aunque hable en lenguas como hombres y ángeles, aunque derrame sangre por ambas manos, aunque grite y baile en el espíritu, aunque coma la palabra de Dios y la ame, aunque beba de la misma roca espiritual que los demás, aunque aplauda tan fuerte como los demás, aunque pueda llorar lágrimas de cocodrilo, aunque pueda hacer todo esto. Pero si esa auténtica y genuina virtud cristiana no está presente en Cristo, se convierten en metal que resuena y címbalo que retiñe. Pablo advertía sobre esto a su iglesia, la iglesia de Corinto, que estaba envuelta en toda clase de fanfarronería. Les advierto, amigos, recuerden. Tendré que responder por ustedes en el día del juicio y su sangre no será sobre mí. No importa cuán leales sean a cualquier otra cosa, sean leales a Cristo. Recuérdenlo al orar. 1 Corintios 13:1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 55 Bendito Padre Celestial, en este estado presente venimos ahora y confesamos todas nuestras faltas. Oh, sé misericordioso, Dios misericordioso. Y oramos para que mires dentro de nuestros corazones, y en esta hora, mientras esperamos con la cabeza inclinada hasta el polvo, mira dentro del corazón del anciano, dentro del corazón de las ancianas, dentro del corazón de los de mediana edad y los jóvenes, incluso de los niños pequeños, y que podamos examinarnos a nosotros mismos. Estamos entrando en esa Semana Santa que celebramos como Viernes Santo y Pascua, la Resurrección. Aunque este año hayamos sido leales a la Iglesia, aunque hayamos comulgado, aunque hayamos gritado, aunque hayamos hecho muchas cosas, pero, oh Dios, mira dentro de mi corazón. Hablo por mí mismo. Mira dentro de mi corazón, dentro del corazón de este pueblo aquí esta mañana y examínanos, Señor. Si hay algo que ocupa el lugar de Cristo, oh Dios, quítalo. Si es pereza, es insuficiencia, si es, sea lo que sea, no lo sé, pero, Dios, quítanoslo. Oh, no queremos ser derrocados aquí mismo en el momento de la batalla, derrocados por Dios y ser un enemigo para Él. Oh Dios, mira en nuestros corazones, examínanos por tu Santo Espíritu y haz que veamos esta mañana si hay algo malo en nosotros. Si lo hay, quítalo, Padre. Ahora lo ponemos en el altar para alejarlo y dejarlo allí. Si es ociosidad, si es temperamento, si es indiferencia, si es negligencia, si es, sea lo que sea, si es odio, si es malicia, si es contienda, si es, sea lo que sea, oh, Dios, quítalo de nosotros hoy. 56 Y en este avivamiento venidero, Señor, que estemos tan llenos de tu encanto, hasta que muchos entren y sean salvos. La pequeña comunidad aquí, donde nos hemos esforzado tanto, es el primer avivamiento que he tenido en 10 años. Ahora, te pido que nos des ese espíritu auténtico en nuestros corazones y que se ancle allí por la eternidad. Concédelo, Señor. Haz que nos examinemos, a nosotros los casados, por cómo tratamos a nuestras esposas, cuán fieles somos o cuán fieles son ellas con nosotros. Y que esta mañana nos preguntemos en nuestros corazones cómo pensaríamos si algo así sucediera en nuestros hogares. Y entonces, que volvamos nuestros afectos hacia ti y digamos, oh, Dios, ten piedad de mí. Oh, si mi esposa, casi una vez al mes, viniera, pusiera su mano sobre la tuya y dijera, querido, te amo, y siguiera caminando, oh, cómo parecería que me está descuidando, cómo parecería que algo anda mal. Y, Dios, cuando quizás una vez al mes o al ir a la iglesia ofrecemos una breve oración, oh, deseas nuestro amor, nuestra comunión en todo momento, que nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón estén puestos en ti. Concédelo, Señor.
Oh, mantén nuestros corazones tan puestos en ti que las cosas del mundo se vuelvan ciegas e indiferentes. Concédelo, Señor. Escúchanos ahora y bendícenos en lo que resta de estos servicios. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Lamento haberme tomado unos minutos extra después de terminar la escuela dominical. Ruego que Dios los bendiga. No dije estas cosas. Esto está en la palabra de Dios. Ellos fueron ejemplos para nosotros. Son ejemplos. Y ahora, miren, amigos, ¿cómo se sentirían si supieran que la esposa que los besaba era una traidora? Piénsenlo. Estúdienlo un poco. ¿Qué pensarían? Ahora bien, cuando se acercan a Dios como una traidora, no lo hagan. Seamos realistas. No tienen que aceptar una sensación. No tienen que aceptar algo diferente cuando todo el cielo está lleno del verdadero y genuino amor de Dios. ¿Para qué aceptar un sustituto cuando podemos obtener lo real? Es para ustedes. Que el Señor los bendiga, mientras cedo el servicio a nuestro pastor. Y no olviden esta semana. Ahora, el pequeño avivamiento para la comunidad y los pueblitos de los alrededores. Llama a alguien por teléfono y dile que salga. Tendremos llamados al altar y esperamos pasarla bien esta semana en el Señor. Que el Señor los bendiga, hasta el próximo miércoles por la noche.